Estudiada la proyectividad e involución entre formas de primera categoría, vamos a pasar a estudiar a continuación la proyectividad en series y haces circulares. Empezaremos por ver la generación proyectiva de la circunferencia como lugar de puntos. Para ello, empezaremos recordando la teoría del arco capaz. Vemos que, dada una circunferencia, si trazamos una cuerda de la misma, llamémosle a esta cuerda V', la circunferencia queda dividida en dos arcos, sabiendo que el arco inferior, en este caso, si marcamos aquí puntos A, B, C del arco, uniendo estos puntos del arco con los extremos de la cuerda, el ángulo que determinan es el mismo, es decir, este ángulo alfa es el mismo para cualquier ángulo que tenga el vértice en dicho arco, es decir, trazando el ángulo de vértice en B, aquí también tendremos el ángulo alfa, y así en cualquier otro punto del arco inferior de esta circunferencia, y esto aplicando, sabiendo la teoría del arco capaz, ya que este arco es el lugar geométrico de los vértices del ángulo alfa, cuyos lados pasan por los extremos de la cuerda. De la misma forma, si aquí marcamos un punto D, este ángulo, llamémosle beta, también es el mismo para cualquier punto del arco, en este caso superior, que dibujemos. Si este fuese el vértice de un ángulo E que está en dicho arco, veremos que este ángulo de aquí también es beta. Es el ángulo inscrito a la circunferencia. De la misma forma que estos ángulos son iguales, aquí también lo son. También sabemos que alfa más beta, estos dos ángulos inscritos cuyos arcos completan la circunferencia, son suplementarios. Fijémonos, si consideramos V como el centro de una radiación, veamos aquí radio A, este vamos a llamarle radio B, aquí a este A', B', si este es el radio C, aquí este otro será el C'. De la misma forma tendremos el D y el D'. Fijémonos que son los vértices de dos haces de rectas. Pero veamos el ángulo que forman el radio AB, fijémonos, abarca el arco AB, es el mismo que el que forma A'B'. De la misma forma que el ángulo que forman el radio BC es el mismo que el que forma el radio B'C', ya que abarcan el mismo arco BC. Y esto sabemos que es también efectivamente por la teoría del arco capaz. Si a este ángulo le llamamos gamma, llamémosle gamma sub 1. Si a este le llamamos gamma sub 2, este de aquí sería, este ángulo sería gamma sub 2. Y de la misma forma tenemos este ángulo de aquí, que abarca el arco V'C', gamma sub 3, este ángulo gamma sub 3 que abarca el arco V'C'. Fijémonos que en este caso ese ángulo es igual al ángulo semi-inscrito, y esto también lo sabemos por la teoría del arco capaz. Trazando la tangente en V', aquí tenemos, trazando la tangente en V', vamos a llamarle T'. Esta tangente es el ángulo semi-inscrito. Esta recta T es la recta tangente T' es la recta tangente en V'. Luego, este ángulo inscrito es igual al ángulo
este gamma prima, ya que es el seminscrito que abarca el mismo arco. Bien, de lo visto aquí, vemos que los haces de vértice V y V' son congruentes, ya que tienen los radios homólogos, forman ángulos iguales. Estos haces son iguales, es decir, congruentes. Por lo tanto, si son congruentes, son proyectivos A, B, C y D, y el A', B', C', D', estos haces, al ser iguales, serán proyectivos. Pero bien, veamos, fijémonos que los rayos homólogos forman ángulos iguales, ¿verdad? Si nos fijamos, el homólogo del rayo de centro V, que es llamemos V, el homólogo de este rayo es la tangente, es la recta tangente en V'. Fijémonos que son los ángulos iguales, es decir, T' es rayo homólogo de V, siendo V el rayo de centro V, ¿verdad? Del haz V. Muy bien, de la misma forma podríamos decir que el homólogo del rayo de centro V', que en este caso también coincide con V, será la tangente, la recta tangente en V, ¿verdad? Ya que el ángulo que tenemos aquí, llamémosle a este ángulo gamma sub 4, fijémonos, este es el ángulo inscrito, el seminscrito lo tenemos aquí, este de aquí es igual a gamma sub 4, por lo tanto esta recta será la tangente en V, llamémosle T, es decir, la recta T es la tangente en V, y T es el rayo homólogo de V', el rayo V' que es de vértice V'. Lo que hemos visto para el ángulo inscrito en el arco inferior, V', lo es aplicable para el arco, en este caso superior, donde están los puntos D y E. Bien, veamos que por el estudio del arco capaz podemos decir que el lugar geométrico de los puntos de intersección de pares de rayos homólogos en dos haces de vértices V y V' directamente congruentes, como vemos, que no son paralelos, es una circunferencia que pasa por los vértices de dichos haces. Dicho esto, podemos afirmar que los haces que se obtienen proyectando todos los puntos de una circunferencia desde dos de ellos cualesquiera, V y V', son directamente iguales, es decir, congruentes. A un conjunto de puntos de la circunferencia también le vamos a llamar serie de puntos. Pues dadas dos series de puntos de la circunferencia A, B, C y A', B', C', diremos que son series proyectivas cuando no son los haces que proyectan las series desde dos puntos cualesquiera de la misma o desde uno de ellos, ¿verdad? Es decir, que la serie A, B, C es proyectiva con la A', B', C', si el haz de centro V y radio VA, BC es proyectivo con V', el haz de centro V' y rayos A', B', C', ¿verdad? Es decir, trazando estos rayos, aquí tenemos el haz A, B, C y sus homólogos A', B' y C'. Veamos que estos dos haces de centro V y V' son proyectivos, lo deducimos de la afirmación hecha anteriormente. Hemos dicho que los haces que se obtienen proyectando todos los puntos de la circunferencia de los dos de ellos cualesquiera son directamente iguales.
es decir, congruentes. Por lo tanto, si proyectamos desde el punto V todos los puntos de la circunferencia y desde V' también todos los puntos de la circunferencia, nos aparecerán haces congruentes y por lo tanto la razón doble de 4 de sus rayos cualesquiera tiene que ser constante. Fijémonos, este sería el rayo que pasaría por C', de centro también V, y todos los demás, ¿verdad? Lo mismo ocurriría con centro en V'. Luego, si aparecen haces iguales, necesariamente podemos decir que la razón doble de 4 de sus rayos tiene que ser constante en cualquiera de los haces. Es decir, esto implicará necesariamente que la razón doble de 4 rayos va a ser la misma en los dos haces. Por lo tanto, son proyectivos, y si son proyectivos lo serán las series de puntos que proyectan. Si son proyectivas, podemos decir que para definir dos series circulares proyectivas basta con dar 3 pares de puntos homólogos, es decir, conocer los puntos A, B y C y sus homólogos A', B', C'. Bien, pues ya sabemos cómo podemos definir dos series circulares proyectivas. Pasemos a ver ahora, una vez definidas dos series circulares proyectivas, cómo podemos obtener el eje de dichas series.